Muy buenas a todos amigos de nuestro Sport, bienvenidos especialmente a los amantes de la Fórmula 1 y de todo el mundo del motor a un nuevo episodio precisamente de NS Motor. Ya sabéis, este espacio presentado por la Academia Navarro Bombers, en el que a 8 de julio de 2025, San Fermín, vamos a analizar todo lo que nos ha deparado el Gran Premio de Silverstone, así como la edición actual, así como la actualidad de este gran circo, que es la Fórmula 1. Al volante de este Fórmula 1, que es en ese motor está un servidor, yo soy Martínez Santarofina, @24 Chuso en X para más información, pero en este caso este Fórmula 1 no son monoplazas, sino que también tiene otros asientos en los que ocupan gratamente, como siempre, con mis compañeros. Josema, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Josema? Muy bien, con ganas de comentar el que en mi opinión es el gran premio del año y creo que sinceramente uno de los mejores grandes premios, una de las mejores carreras que recuerdo, porque sí, vino la lluvia y la lluvia suele provocar el caos y tuvimos mucho caos. Así es, no suele decepcionar Silverstone y esta edición no ha sido para menos. De hecho, como dice Josema, ha sido un gran premio, precisamente, valga la redundancia. Pero también tengo que saludar, y eso hablaremos más adelante. Antes tengo que presentar a Ramón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, también preparado, como dice Josema, para comentar este gran premio, que de normal suele ser un gran premio muy apasionante y que la lluvia pues le puso esa guinda ya para tenernos pegados a la pantalla todo el domingo. Muy bien, y dentro de digamos, este Fórmula 1 triplaza que nos hemos inventado, por supuesto, no puede rodar solo, ¿no? No como ningún coche, ¿no? Todos necesitan sus apoyos y, bueno, por lo menos sus pegatinas, ¿no? Sus patrocinadores para acabar de terminar este coche. Y en este caso, nosotros no tenemos otro que el mejor que podríamos tener, sinceramente, que es acá la Academia Navarro Bombers. Si siempre soñaste con ser bombero, la oportunidad está aquí. En la Academia Navarro Bombers te preparan con los mejores profesionales para que superes las oposiciones y hagas realidad tu vocación. Clases teóricas, entrenamiento físico y simulacros reales te esperan para que consigas tu plaza con éxito, con el más del 90% de aprobados. Precios muy competitivos y, como siempre me gusta decir a mí, hombre, si quieres entrar y quieres meterte en este proceso tan duro y tan exigente, pero a la vez tan sacrificado y tan satisfactorio como es este proceso, ¿no? de oposiciones para ser bombero, esta fantástica oposición, pues qué mejor que estar rodeado de buenos profesionales como te ofrece esta Academia Navarro Bombers. Bien, dicho esto y introducido aquí todo el tinglao, vamos a hablar de este Gran Premio de Silvestre que, como decía Josema, pues bueno, yo creo que podemos discutir, ¿no? Pero yo creo que tampoco admite demasiada discusión, quizás, porque es yo creo, el mejor Gran Premio que llevamos de temporada. Es decir, que ahora Ujú. mismo estoy bastante contento, bastante contento. Se me han mezclado aquí una combinación de sucesos de sucesos personales, que por supuesto no, tampoco quiero entrar en muchos detalles, pero de acabar, de acabar un máster, viaje con los amigos, ver esta carrera, pues el viaje con los amigos, ver esta carrera en condiciones y disfrutarla. También a mí personalmente me gusta mucho el ciclismo y por lo tanto también es una alegría que empiece el Tour de Francia, que hacen que ahora mismo esté pues en una nube también Ujú. a nivel deportivo, porque ha sido, la verdad, que muy disfrutón, como estamos comentando, este Gran Premio de Silverstone. Y bueno, que sepan que ahora mismo podría decir que estoy en mi prime, así que Ojo, que queden avisados ya los oyentes ¡Ostras! que a partir de ojo, ¿eh? aquí el resto de episodios para abajo, ¿vale? Esto que lo tengan sabido, no, es broma. A veces incluso cuando uno está un poco más triste les sale mejor, ¿no? Las palabras también. Bueno, quitando esta introducción, Entramos en materia. entremos en materia, efectivamente. Vamos a hablar de lo que ha sido este Gran Premio de Gran Bretaña, que, como decimos, ha pasado bastantes cosas, ha estado muy entretenido, pero es verdad, vamos a ir paso a paso, que si nos centramos en lo realmente importante, que es la victoria, quien gana esta carrera, ha sido otro Gran Premio de estos que te asustan bastante en cuanto a la diferencia del equipo nominador de esta Ujú. temporada, que es McLaren.
respecto al resto. Porque es que Ujú. es de nuevo un primero segundo, en este caso Lando Norris se ha llevado esta victoria, seguido de Oscar Piastri, pero es que el tercer lugar, el tercer escalafón de ese podio, que lo comentaremos y recomentaremos en este episodio, es de Nico Hülkenberg, que ha quedado a 35 segundos con varios coches de seguridad durante toda la carrera, seguido Hamilton, seguido Verstappen, es decir, que tampoco es que se hayan ido todos al garete durante la carrera. Así que, bueno, eh, primero al rey lo que es, al César lo que es del César, mejor dicho. Y bueno, buena victoria desde luego de Lando Norris que consigue llevarse el gato al agua además en su casa. Hay que decir que no es el primer británico, ni mucho menos, porque creo que ya era el duodécimo o el undécimo por ahí británico que consigue ganar en Silverstone, lo cual es una muy buena estadística, también teniendo en cuenta que hay algunos de ellos que han repetido, como el caso de Hamilton, que ya lleva 9 Gran Premios de Silverstone en la cartera, en su trayectoria. Y bueno, además un Hamilton que se le vio bastante bien, de hecho, en este Gran Premio, también creo que fruto de esa confianza que hay aquí. Así que bueno, vamos a quedarnos primero con Norris, luego comentaremos esa sanción a Piastri, que al final es un poco lo que acaba marcando este resultado final entre ambos compañeros de equipo. Pero pero mira, me quedo con Norris y te pregunto a ti, Josema, ¿cómo viste al piloto británico? Porque como decimos, este Gran Premio de Silverstone a veces lo de jugar en casa, ¿no? Suele ser también un arma de doble filo, pero para los británicos da la sensación de que al revés, es un circuito talismán para ellos y en este caso ha sido Norris el que ha conseguido llevarse su victoria en casa. ¿Cómo viste el fin de semana del bueno de Lando? Que oye, estuvo a veces, bastantes veces, en ocasiones por detrás de su compañero, pero al final lo importante es que la carrera se la llevó él y recorta otros 7 puntos en el campeonato. Sí, la carrera le vino un poco de rebote por esa sanción a Piastri que luego tuvo que cumplir en la última parada. Pero a ver, el fin de semana ha sido pues eso, estar detrás de Piastri, porque Piastri llevaba todo el fin de la voz cantante, era el más rápido de los dos McLaren. En clasificación, ¿qué pasó? Bueno, se coló Verstappen, hizo de las suyas otra vez, pero luego pues, le adelantó a Piastri y estuvo por delante un rato por delante de Norris, pero pues, claro, todo el rato estaba todo el rato detrás de Piastri. ¿Qué pasa? Que a la victoria le viene de rebote porque en la última relanzada, creo que recuerdo que es la última, pues, Piastri frena de repente, Verstappen se queja y le cae pues una maniobra idéntica a la que vimos con Russell en Canadá. Solo que esta vez pues ha tenido una sanción de 10 segundos para el australiano y pues eso le ha dejado la victoria en bandeja de plata a Norris. O sea, es simplemente eso, más allá pues el fin de semana, pues bueno, sin más. Sí, sí. No, Mm. bueno, por lo menos estuvo ahí y es importante Sí, a si ver, o sea, también tienes que estar ahí. O sea, efectivamente. es Sí, que sí. es eso. Tienes que estar ahí, si no, no puedes aprovechar el rebote. Lo que siempre decimos, ¿no? Por lo menos, si no es capaz de batir a tu compañero, por lo menos estar justo detrás de él, ¿no? Porque siempre pueden pasar estas cosas y tú aprovecharlo, y si no lo aprovechas, pues por lo menos has quedado simplemente detrás de él, que estás perdiendo puntos, pero estás perdiendo el mínimo de puntos posible, ¿no? Y bueno, en este caso pues le ha salido bien a Lando Norris, aunque es cierto que, por ejemplo, a mí me sorprendió porque la carrera pues vimos otra historia, pero es cierto que la clasificación estuvo bastante igualada, ¿eh? Incluso Russell creo que queda a muy poca distancia, Hamilton, los Ferrari que parecían que estaban sufriendo en Q2, Q1, incluso después se vieron bastante competitivos en la Q3. Yo no sé si tal vez también ahí me dio la sensación de la vuelta de Verstappen de que acabó bastante tarde, ¿no? Por lo tanto, quizás McLaren
pudo haber eh, Sí. apurado un poco más ese tiempo de clasificación para haber sacado un resultado mejor, pero es cierto que luego en la carrera, bueno, no hubo color, o si hubo color fue el naranja papaya de los McLaren. Ramón, te pregunto a ti más en concreto Sí. sobre esa situación de Oscar Piastri. Ya lo comentaba Josema, porque es verdad que es similar a aquella acción de Russell Mm. también sobre Verstappen, pero aquella no llevó sanción. ¿Sabes? ¿Cómo nos explicamos que esta sí? Tú la viste también más clara, Bueno. como los comisarios, 10 Mm. segundos te parecen demasiado, A mí sí me poco. parecen, sí, me parecen un poco excesivos los 10 segundos. Es verdad que la maniobra bueno, es fruto, bueno, es producto de sanción, como así indica el reglamento, aunque es verdad que con Russell no lo hubo, no lo hubo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues la conducción errática que se dice, pues es lo que tiene. Yo creo que no sé si Piastri era consciente bueno, las consecuencias que puede tener. En lo que es la zona mixta, bueno, en los canutazos después de prensa estaba con Baton, que le entrevistó, estaba bastante cabreado. La verdad que el tío estaba que no quería ni hablar, un poco borde con el bueno de Baton. Pero bueno, lo puedo entender porque sí que es verdad que se le escapó una carrera que podía tener ganada porque, pues, por la poca estabilidad que tenía el Red Bull de Max Verstappen cuando llega al agua, ya pues Piastri sobrepasó al holandés y ya pues claro, cuando viene esta maniobra que hizo el australiano y tuvo que ceder la posición a Norris viéndose ya incapaz de poder superar y poder estar en la primera posición teniendo incluso la sanción de 10 segundos, pues ya claro, ya te ves diciendo, bueno, pues ya está, pues me conformo con el segundo puesto, porque encima Hülkenberg estaba a dos mundos de él, pero bueno, es lo que hay. Es una pena porque es verdad que la tenía ganada, porque era así, y llevaba la delantera, pero pues bueno, estas cosas son las que hay, que a veces las sanciones, como dices tú, en algunas veces se aplican, en otras no, y cuando menos queremos que se apliquen, se van a aplicar, eso seguro. Muy bien, entiendo. Bueno, pues vamos a avanzar. Si quieres, bueno, si quieres también podemos comentar un poco antes el tema de Verstappen, porque es verdad que Verstappen sí que llegó a amenazar un poco de quizás esa Sí. pelea por la victoria y, y bueno, porque se coló, de hecho consiguió esa pole y luego Mm, también en la segunda relanzada consiguió luego colocarse también entre los dos McLaren, es decir, después de haber sido pasado en el primer tramo de carrera por ambos, consiguió situarse en esa segunda posición. Y hay que decir que tras esa maniobra peligrosa y algo arriesgada, pues que finalmente le costó la victoria y una sanción a Oscar Piastri, luego hizo otra que yo creo que le salió de hecho bastante bien, que es que relanzó bastante pronto. Pegó un frenazo bastante grande, que eso no está bien, pero luego relanzó bastante pronto, lo cual al final es lo que buscas en estas situaciones, que es sorprender mm, al que tienes detrás. Y ahí fue Verstappen el gran damnificado porque no se lo esperaba y luego enseguida hizo un trompo. Un Max Verstappen que acabó en quinta posición, tuvo después que recuperar varias posiciones porque no estaba bien ese coche. ¿Crees que Verstappen pudo hacer más? Ya es suficiente con haber hecho lo que ha hecho. ¿Cómo viste, Ramón, también la carrera del neerlandés? Porque, bueno, sí. creo que es un poco víctima, ¿no? De esa diferencia también con los McLaren Sí. y a la vez Mm, también de su coche, ¿no? Porque él se quejaba mucho de esto y he claro. visto a su nodo también quejarse de esto. Sí, bueno, se hablaba de que el Red Bull es verdad que en superficie seca podía incluso llegar, pues bueno, también fue pues, gracias a también esa pole fue gracias a eso, ¿no? Pues tenía más estabilidad en lo que es la superficie seca, pero claro, cuando el domingo llegan las primeras gotas y llega ya pues una lluvia que no dejaba, incluso que se veían los sprays y todo en en la carrera, pues ya era bastante imposible pues poder mantenerse cuando tienes un coche que a priori ya sabes que no tiene estabilidad, ¿no? En este tipo de superficies. Y ya pues, yo creo que lo que dices tú, ¿no, Chus? Yo creo que ya no pudo hacer más. Yo creo que para mí la pole, bueno, siempre venimos con el mismo discurso, ¿no? Que más Verstappen con este coche ya no puede hacer más, todo lo que haga es suficiente y es que es así. En plan, creo que la superioridad de McLaren
incontestable. No sé si ahora mismo, no sé qué diferencia de puntos hay, creo que 165 tiene Verstappen y no sé, no sé cuántos tiene Norris, que es el siguiente. O sea, 226. es que la yo ya una diferencia grande. Entonces, claro, cuando encima tienes un coche que por las condiciones del coche y de las condiciones de lo que es la pista del domingo, pues no puedes competir, pues ya te queda solo que rendirte e intentar, perdón por la expresión, dar el mayor por culo posible, pero a veces pues no basta con eso y pues te tienes que conformar con lo que se conforma Verstappen, que bueno, pues de la primera posición se veo relegado hasta la quinta. Así que incluso sobrepasando a Gasly, si no me equivoco, pero bueno, por lo menos algo es algo. Tiene que pensar así. Sí, consiguió esa posición en la última, Sí, la última vuelta. En la última la vuelta última vuelta. hubieron muchos adelantamientos encubiertos, ¿no? Claro, centrados también en la llegada de Norris, de Piastri, de Hülkenberg y tal, porque también pasó Albon Alonso, si no me equivoco. Gasly también pasó a Stroll, a Verstappen, a Gasly. Bueno, hubieron ahí una serie de adelantamientos en la última vuelta que la realización no nos dejó ver muy bien. Obviamente también por estaba todo el foco en la llegada a línea meta de Norris, que era su primer gran victoria en Silverstone, pero hubo ahí una última vuelta interesante. Sí, así tienen este protocolo, ¿no? De siempre enfocar Ya. Mm. al campeón cuando va la última vuelta, al menos cuando va a cruzar la línea de meta y ve la bandera a cuadros. Y bueno, eso a veces nos priva de ver otras peleas en posiciones más retrasadas, pero también a la vez creo que es comprensible Sí, 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 sí. y Más merece, sí, sobre todo el hecho de por eso, y por merece el sanción. primer. Sí, 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 A sí. veces lo hemos comentado, ¿no? Incluso otras temporadas que al primero pasaba con Verstappen, ¿no? Que solo lo veíamos en esa vuelta, de hecho, porque Sí, sí. Porque corría, el resto de la carrera corría a otro nivel, no, estaba corría a otro nivel en y Júpiter. sí, exacto, y Eran no dos había, carreras distintas. sí, sí, no había otra historia, pero bueno, ahí sí que lo veías, decías, mira, oye, si este sigue corriendo. Ujú. Sí, Em, sí. Y ahora sí, vamos a pasar al gran momento yo creo que una de las grandes historias de esta temporada, que es que en la tercera posición me hace muy feliz anunciar y decir que ha sido Nico Hülkenberg el que ha ocupado esta posición con un Sauber tremendo. Nico Hülkenberg tras 239 carreras. Primer podio, además, bueno, de su carrera particular y de Sauber desde la temporada 2012. Qué locura. Así que, bueno, Suzuka, ¿no? Fue el último, ¿no? sí, Con 2012 Kobayashi. Suzuka, ¿no? Gran Premio de Japón 2012. Bueno, una Con carrera Kobayashi en tercera posición. Grande Kobayashi. bueno, Grande. una carrera que como sabéis, bueno, fue pasada por agua, una carrera de estas que decimos loca. Es cierto que en el caso de McLaren pues no afectó tampoco demasiado, entiendo que sí que tuvieron un poco de incertidumbre, pero como hemos hablado, estuvieron a otro mundo, pero a partir de la tercera posición, la verdad es que pasaron muchas cosas y fue una de estas carreras locas que te dan un resultado que, oye, tiene mucho mérito, pero no deja de ser, lógicamente, un resultado accidental, como el de Esteban Ocon, que ganó esa carrera de 2020, ¿no? En Hungría, que de vez en cuando pasa, ¿no? El Lance Stroll, por ejemplo, tiene tres podios ya, Azerbaiyán, Sí. Italia, en Bahrein, 2020. Pastor Maldonado llegó a ganar una carrera en 2012. 2012. Y en este caso, pues yo creo que se lo ha llevado y creo que es una de las grandes historias ya de toda la temporada. No creo que veamos casi nada similar. Ojalá sí me equivoque, porque esto la verdad es que mola bastante, ¿no? Que hayan sorpresas de vez en cuando y Mm. esta ha sido una muy buena, que es que el propio Hülkenberg, después de una carrera tan cargada de mediocridad y de equipos que no han no han podido competir y no les ha dado lo suficiente como para estar ahí, él, pese a todo, siempre ha rendido muy bien y a un gran nivel, pues ha conseguido en una carrera, como decimos, eh, ajetreada, abrirse ese hueco y conseguir esa tercera posición. Pues Emma, ¿cómo viste a Nico Hülkenberg? Imagino que bien, pero oye, lógicamente la estrategia le vino de cara, las situaciones le vinieron de cara, pero bueno, también vimos a Stroll en una situación similar y al final estamos hablando de que Lance acaba séptimo.
Incluso a Ocon también lo vimos bastante arriba y acabó decimotercero. Al propio Hülkenberg lo vimos superado por Lewis Hamilton en un momento dado de la carrera y daba la sensación de que no lo iba a conseguir, pero luego consigue readelantarlo, lo diré. Así que, bueno, ¿cómo viste también esta carrera de Nico Hülkenberg y este granito para su trayectoria Eh, deportiva? Increíble, no, es increíble la carrera que hizo el alemán. Saliendo, es que salió último, básicamente Sí, salió el último. Y os voy a dar un dato, todas las veces que apuntó esta temporada Hülkenberg las ha hecho saliendo fuera del top 10. Te quiero decir, mm, eh, otra más de Hulkenberg, ¿no? Otra carrera en la que pues, él ha sabido aguantar cuando estaba ahí, Sauber ha, ha maquinado otra estrategia de más 200.000 de IQ. Es impresionante. Y ya no solo que te pongan, sino aguantar a Hamilton. Porque en el último stint, ya que ya estábamos todos con los neumáticos de seco, en el último stint Hamilton no se acercó más de 5 segundos. Que incluso cometería un error porque estaba en un punto a 5 segundos y luego perdió como 2 segundos en una vuelta. Hmm. O sea, cometería algún error. Yo sinceramente no tengo palabras para lo que han hecho Hulkenberg y Sauber y sinceramente ojalá la veamos, ¿no? Pero bueno, después de 239 carreras, ¿eh? Sí, sí. 239 carreras sí, sí. después de esa pelea con Hamilton en Brasil 2012 que acaba en toque, después de tener aquaplaning en Alemania 2019 y tener que abandonar, después de todos esos intentos, todas esas veces que se ha quedado cerca, coño, perdón, pero ya le tocaba. Mm. Y desde luego hoy él no ha fallado, el coche no lo ha fallado, ningún otro piloto le ha fastidiado, o sea que hoy se ha dado todo. Y encima Sí. con un tractor verde como es el Sauber, pues que claro, esto a Sauber le viene de perlas, porque estos son, ¿cuántos son? 15 puntos. Estos son 15 Sí, Sí, puntos que, sí, sí, que, sí. que, que les saben, vamos, o sea, estos 15 puntos pueden definirles la temporada. Así Hombre, es. ahora mismo Ah, perdona, sí, Chusay, perdona. No, no, eso que es cierto, que es que al final son 15 puntos que son muy valiosos. Imagino también lo que querías tú comentar, Mm. Ramón. Sí, Y no, sí. simplemente decir que no está en tractor ahora mismo el Sauber, ya No, lleva. no. Lo cierto es que ya lleva varias carreras Ujú. rindiendo a gran nivel y también es lo que tiene, ¿no? Mejorar, ¿no? Que a veces pues te lleva a... Oye, cuando estás hundido, pues es que ahí no hay quien... Tienen que irse todos, ¿no? Para que tú puedas conseguir algo. Pero si consigues elevarte a una situación de pues poder competir por ser séptimo, por ser sexto, había conseguido ya ser sexto esta temporada, pues ahí en una carrera loca, pues igual sí que puedes entrar en el podio, ¿no? Y ahí yo creo que también hay que darle una cuota de responsabilidad a Sauber. Por una parte, por eso, por el paso adelante que ha dado. Venimos de una carrera en la que alabamos bastante, por ejemplo, a Bortoleto. Y por otro lado, también, como ha dicho José al principio, por la estrategia, porque al final es algo, un trabajo en equipo, por supuesto. Pero bueno, también hay que dar en esa tercera pata, por supuesto, también la cuota de mérito a Hulkenberg. Porque Ramón, es lo que Sí, decimos, ha conseguido llegar hasta ahí, el rendimiento ha mejorado y Sauber al menos está haciendo un coche más competitivo, desde luego que en la última temporada, al menos. ujú. Pero después había que aguantar hombre, Hamilton se le veía bastante cómodo, incluso bajo la lluvia, Sí. su gran circuito y se le vio bastante ligero, pero al final consiguió estar por delante, incluso habiendo sido adelantado por Hamilton. Así que no sé, que te gustaría añadir alguna cosa más sobre Hulkenberg. Sí, Da para bastante. sí, sí, bueno, en general con Sauber, ¿no? Que yo creo que este podio, pues ya creo que acentúa un poco más el buen momento en el que está, que como hablamos, no sé hace cuántos podcasts lo hablamos, pero que estamos hablando ya de que si Sauber podía meterse
en la cabeza de los equipos de los mortales. Y bueno, está ahora mismo a unos 18 puntos de Williams, que son puntos, eso hay que decirlo. Pero ya pues ha sobrepasado a los Racing Bull, a los Aston Martin, Haas, Alpine y demás. ¿Sabes? Es decir, está en un buen momento Sauber, que ya te digo, desde Barcelona, que fue cuando fue la quinta posición de Hülkenberg, pasando a Hamilton, bueno, que ya fue en su momento ya fue algo sorpresivo, pues esto ya sin duda ya es la gota para colmar el vaso del buen momento en el que está Sauber. Y la verdad que la única que se pueden, lo único que pueden pues un poco lamentar es el abandono de Bortoleto, pero bueno, no todos los días son perfectos, pero yo creo que con este podio lo compensa todo Sí, sí. y eso, demuestra un poco el buen momento en el que está Sauber, que pues eso, se pone casi a la cabeza, ¿no? De los equipos mortales que hablamos siempre, sabiendo también que Williams no está pasando por un buen momento, es verdad que el otro día... Sí que es verdad que Albon se consigue meter en los puntos, pero no acaba de dejar esa sensación tan positiva de la que teníamos al principio de temporada. Así que me alegro por Nico porque es un piloto que encima cae bien, lleva 10 temporadas en la Fórmula Uno, ha pasado por múltiples equipos. Y bueno, quiero comentar una cosa que me hizo gracia, y es que, aunque sé que ahora se llevan bien, pero me hizo gracia cuando enfocaron en el box de Sauber y estaba Ah, no sé. Magnussen aplaudiendo Mm. así como una cara de no sé si alegrarme mucho, ¿sabes? En plan, como no tampoco no muy efusivamente. Yo sé que ahora se llevan bien porque fueron incluso compañeros, pero siempre nunca se me da de la cabeza que el rifirrafe en zona mixta. En Hungría, creo que fue Hostia, Suck My qué Balls, bueno, qué mate. bueno, qué bueno, qué bueno. Nada, eso era. Pero bueno, sí que me alegro por Hulkenberg, que la verdad que está pues bordando una temporada que yo creo que no sé si decir la mejor, pero bueno, que si sigue así será la mejor, sin duda, pero sin duda. Sí, hubo mucha gente que recordó ese capítulo, ¿no? Y un poco se generó este meme, ¿no? De lo Sí, que sí, sí. sucedió entonces y ahora, pues, la comparación, ¿no? De ver a Bottas no, a Magnus en este caso, fuera de la Fórmula Uno y animando en el propio box a Sí, Hülkenberg. sí, sí. Bueno, al menos también tampoco sé si él lo había pedido así o quería estar Sí, precisamente lo raro es que no estuviese en Haas, ¿no? Yo esperaba que estuviese en precisamente en Haas. esa situación, Claro, pero sí, sí, pero bueno, claro. el caso es que le tocó ahí y bueno, oye, pues mira, tampoco creo que también es un poco ventajista, ¿no? Porque también la carrera Mm. de Magnussen ha Nada, sido, sí, ha sí. sido bastante buena, tampoco Sí, sí, sí. simplificarla en el rifirrafe que tuvo en su día con Hülkenberg, tampoco creo sea un hecho de demasiada, con Mm. tampoco tanta importancia, incluso Hülkenberg no creo que tampoco en absoluto esté pensando en ese momento. No, no, que va. Y un Hulkenberg que además es que se le vio, ¿no? Un poco, vamos a utilizar esta frase que se utiliza tanto hoy en día, ¿no? De padrear, eh, Sí. en el sentido de en la aceleración de poca fusividad, ¿no? De una persona que ya es padre en el sentido de una persona ya muy madura, en el que, bueno, lo recibió con gran emoción. Yo noté como medio quebrado, ¿no? También en la radio, nada más acabar el Gran Premio, pero en la propia celebración ves una celebración, ¿no? De muy maduro, ¿no? Que quizás si le llega a pasar y llega a ser el primer podio de un piloto muy joven, pues lo ves ahí súper efusivo, súper que está Hombre, saltando por recordemos a todo, Russell, por ejemplo. se está saltando por todos los lados, ¿no? Y él nada, muy feliz, disfrutando mucho del momento, pero con la contención y con el conocimiento que sabe que es que seguramente ha hecho, bueno, seguramente no, es que bueno, seguro, 100% que es que ha hecho carreras mejores, con mayor mérito que esta, pero mira, al final las circunstancias son las que son y también, y lógicamente, pues llegar al podio y el simbolismo que tiene esto, pues le da un alcance mediático que no tiene otro tipo de carreras, que quizás, ya insisto, ha tenido más mérito que esta, que quizás sea más circunstancial. Pero mira, el deporte es caprichoso muchas veces para mal, pero en esta ocasión para bien y nosotros, yo creo que en general el gran público de la Fórmula Uno o su mayoría, su gruesa mayoría, se alegra de este resultado. Y
vamos a centrarnos también en, como decía Ramón, en la clasificación, porque efectivamente, lo hemos dicho ya muchas veces, me gusta insistir en este tema, que es que el sistema también de puntuación de la Fórmula 1 prioriza y valora bastante, le da bastante peso a los buenos resultados, a las victorias. Y es que precisamente esta victoria de Hülkenberg es que es, aparte de todo lo que significa a nivel personal y lo que nos alegramos nosotros, es que es muy importante para su equipo. Es que ahora mismo su equipo, de hecho, tiene 41 puntos, con lo cual es que esto ya simplemente con esta victoria representa más de un tercio de los puntos conseguidos en toda la temporada. Entonces, pues imagínate, ¿no? Tenemos un top 10 que ahora completaremos, en el que solo repiten dos equipos, que son McLaren y Aston Martin, pero es que Aston Martin también con sus posiciones perdidas en esa última vuelta y habiendo quedado séptimo y noveno, es que casi que apenas supera la mitad de puntos que ha conseguido simplemente Hülkenberg con, simplemente entre comillas, consiguiendo esa tercera posición. Pero bueno, antes de pasar a ese resto del top 10 vamos a cerrar. Ya hemos hablado de Max Verstappen un poco por encima de Lewis Hamilton, pero sí que quiero tocar en general el tema de estos pilotos, digamos, un poco más grandes, porque vimos a Antonelli, que se tuvo que retirar, vimos a Leclerc y a Russell pasarlo mal durante toda la carrera, y en cambio un Hamilton que sí que se mostró competitivo y un Verstappen que, como hemos dicho, tampoco me quiero reiterar en este tema, sufrió mucho, pero al final un quinto, ¿eh? Oye, que no está nada mal. Pero, Josema, ¿cómo viste en general, dándonos en los otros, a Lewis Hamilton por la parte positiva y en la parte negativa, pues a los Russell, Antonelli y Charles Leclerc, que acabó decimocuarto? Bueno, si quieres comentar a Tsunoda, pero es que ya Tsunoda, la verdad es que es Bueno, no, no, a ver, un Cristo rayado, ¿no? Tsunoda ya Tsunoda te lo medio puedes esperar. Ya, sí, sí, pero Tsunoda otros este no ya tanto. Es es más noticioso. Vamos a centrarnos en lo noticioso. básicamente. No, Hamilton este fin de semana ha estado inusualmente bien. Hmm. O sea, sigue sufriendo un poquito con el coche. De hecho, bueno, no, mentira, no. Esto era con Verstappen, porque en libres me acuerdo que tenía subviraje, pero que te cagas. O sea, en las curvas lentas subviraba el coche. Bueno, no sé si era con Verstappen o Hamilton. La cosa, eh, el fin de semana de Hamilton ha sido inusualmente bueno. No me esperaba este rendimiento, he de decir, igual será el efecto Silverstone, pero hostia, perdón, pero me ha sorprendido, la verdad. De Hamilton, sí, sí, que ha hecho Sí, un sí. gran fin de semana. Y del resto, de Russell, por ejemplo, que se De Russell, no, no, hostia, incluso superado joder, por Fernando Alonso, en esa recta final, con unos neumáticos Sí. prácticamente con las mismas vueltas. Luego Leclerc también, yo, es que sí, bueno, me perdí. de las mismas vueltas, sí creo que, bueno, a ver, Fernando creo que iba con un compuesto más blando, Russell iba con duros, Fernando iba con medios, pero a ver, lo pudo llegar a superar en el último tercio de carrera, sí que es verdad que luego fue, fue perdiendo, pero ostras, el fin de semana, o sea, Russell y Leclerc, ostras, cometieron muchos errores. Leclerc me acuerdo que también, también se pasó en la frenada de Stowe, se metió por la grava. Ostras, sufrieron muchas dificultades y muchas dificultades que yo por lo menos no esperaba que pasaran. Y luego a ver, por el lado de Antonelli, igual es que, no es solo Antonelli, igual es que este fin de semana se ha cebado, bueno, el caos se ha cebado mucho con los rookies, porque creo que el único que logró terminar la carrera fue, no sé si, Lawson, ¿puede Berman, ser? Berman. Berman, Pero sí. el único que terminó la carrera. Hadjar se la pegó en Cops, Colapinto que tenía que arrancarse el pit, pero ni siquiera salió. eh, Antonelli, bueno, fue medio responsable, sufrió también un poco las consecuencias del accidente de Hadjar porque le dio por detrás. Ostras, Sí, sí. fue una Mm. masacre total con los rookies. Entonces,
Bueno, aquí se les vio un poco que siguen verdes aún, ¿no? Se les vio un poco el que son rookies, ¿no? Porque Ujú. igual esto, pues con un par o tres más de años de experiencia, pues igual no te pasa. Sí, sí, Ujú. totalmente. Pero de hecho esto nos va a facilitar mucho la sección más Sí, adelante sí, sí. de este episodio por incomparecencia, ¿no? Porque claro, Claro. Ujú. que solo Claro. solo termina uno, pues la verdad es que, bueno, y quizás me sorprendéis. Vamos a dejar esa intriga hasta el final, pero en un principio parece bastante claro. Pero centrándonos más bueno, en lo que sucedió, sobre todo con estos pilotos de escuderías grandes, ¿no? Que desaparecieron un poco del mapa. Sí que, perdona, quería comentar un poco de Hamilton, porque esto también fue muy decisivo realmente para el podio de Hülkenberg, del que tanto hemos hablado, eh, merecidamente además, que es que esa salida, ¿no? Una vez ya pasado a Hülkenberg, tiene esa salida en las primeras curvas, se hace ahí una excursión en la que, bueno, me sorprende porque luego también, cuando también hace su parada un poco más tarde Hülkenberg, y ya de hecho la parada Hamilton, es que Hamilton pasa de estar por delante de Hülkenberg a estar a 9 segundos de Hülkenberg, que al final son recortados, como decía Josema, a 5 no a más, porque también Hülkenberg pues, tenía unos neumáticos más o menos similar y la diferencia pues, es considerable de un Ferrari a un Sauber, pero tampoco tan grande como para recortar tanto en tanto tiempo, pero ahí lo pudo controlar. Pero la clave fue ahí, ¿no? Porque a mí me sorprendió un poco porque esa salida de pista no me pareció tan perjudicial como para perder 10 segundos. Entiendo que también hubo una parte de estrategia de que Hamilton, pues esa vuelta que paró de antes, perdió tiempo, mientras que Hülkenberg también le ganó tiempo el hecho de estar un poco más en pista. Pero ahora sí, centrándonos en el resto de los participantes, Ramón. ¿Cómo viste a este grupo de los Russell? Lógicamente Antonelli, pues bueno, fue golpeado por detrás, tampoco pudo hacer mucho más en Mm. ese abandono, pero o sea, se utilizó mucho en redes sociales porque es curioso y es verdad que pasó desapercibido y yo ya me mareé con tantos cambios, lo que tiene también estas carreras alocadas, con el tema de Leclerc, ¿no? Porque todo el mundo, incluso existía este formato, ¿no? De meme de decir, oye, qué chulo la victoria de Hülkenberg. eh, Espectacular el tema de la polémica con Piastri, la sanción, Verstappen, los Aston Martin peleados un poco con la estrategia, pero ojo la subtrama de la carrera de Leclerc, ¿no? Que Sí, de sí, sí. O repente va sea, muy arriba. Leclerc, No sé qué pasó ahí. Leclerc. ¿Tú te aclaraste con Leclerc? A ver, yo quiero pensar que Leclerc, pues parece que no se le dio muy bien el suelo mojado. Quiero pensar. O sea, Leclerc a mí me recordaba a de las primeras veces que cogí un mando de la Play para jugar a la Fórmula Uno y se me iba el coche todo el rato hacia, Se fuera. sí, hacia afuera. O sea, es una locura, le pasó varias veces. Alguno de Charles, tío, o sea, yo creo que pues fue pues que no llevó bien un poco la lluvia, el suelo mojado, cosa que pues su compañero con su mismo coche sí que lo llevó. También es verdad que Hamilton tiene un bagaje en Silverstone espectacular. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me has hecho, Josep, sobre pues ese grupillo, ¿no? Del top 5 al top 10 digamos, pues bueno, un grupo pues que se mantuvieron un poco es decir, los que estaban en el principio de la carrera estuvieron en esa zona, pero sí que es verdad que fueron cambiando las posiciones porque llegamos a ver, por ejemplo, por irnos a Alonso, por ejemplo, lo vimos en quinta posición, después bajó a la novena, estuvo en la séptima. Hablamos también de la última vuelta donde hubieron varios adelantamientos entre Gasly, Stroll, Albon y demás. Sí. Entonces, sí, fue pues la verdad que fue trenecillo, sí, no, pero yo creo que también el caos que era propio de aquella carrera, pues obviamente por el tema de la lluvia, pues hizo que fuera cambiando pues bastante, ¿no? Igual que también la parte ya más hacia abajo, ya no tanto, pero bueno, teniendo en cuenta los abandonos que hubo y demás, pues fue cambiando debido, yo creo que a las condiciones de lluvia y pues a los cambios de estrategia en el pit lane para pues intentar llevar la carrera de la mejor manera posible. Así que estuvo también entretenido ver un poco la parte trasera, aunque como hemos dicho antes, obviamente pues la realización tampoco le prestó mucha atención porque la salsa, ¿no? El picante estaba arriba, ¿no? Pero bueno, estuvo también bien, la verdad. O sea, no fue trenecillo, digamos, tampoco para mí. No, y lo cierto es que
lo cierto es que de ese grupo pues se escaparon y Sí. se dispersaron, se alejaron algunos Y pilotos. acabaron bastante parejos, ¿eh? O sea, me refiero. No, no, y hay otros pilotos que es lo que me quería centrar ahora, que era que, pues, como Russell, como Leclerc, como el propio Antonelli, por el abandono, que acabaron bastante atrás, más atrás de lo normal, ¿no? Mm, En esos casos, ¿te preocupa en el caso de Russell? Antonelli también un poco, mm, porque ya lo comentábamos en el Gran Premio de Austria, veníamos de ese Gran Premio de Canadá que estuvieron también, primero, tercero, mm, prácticamente el fin de semana perfecto, pero en Austria ya lo vimos muy alejados de Ferrari en aquel caso. Y aquí en Silverstone es cierto, pues todas las circunstancias que hemos comentado, la lluvia, carrera caótica, pero otra vez, sí. un rendimiento bastante mediocre de los Mercedes. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, ver a Fernando adelantando a Russell, prácticamente con Ujú. las mismas ruedas. ¿Crees que esto es preocupante o crees que responde más a algo Sí. circunstancial de esta carrera por la lluvia y por todo? No, a ver, circunstancial, por ejemplo, sí que fue lo de Austria, que lo achacamos un poco a las altas temperaturas y que podía afectar al monoplaza de Mercedes, pero en este Gran Premio la verdad que me sorprendió. Sobre todo también viendo que ambos partían en el top 10 bueno, por la clasificación, Russell incluso en el cuarto puesto, o sea que me sorprendió. Sí que es verdad que el rendimiento de Mercedes, que pues lo hablamos, ¿no? En aquel podcast que empezamos a barajar cuál podía ser el segundo equipo y ahora el que lleva la batuta es Ferrari, ¿no? Que pese a que no acaba, ¿no? Como siempre hablamos, que no acaba de contentar con sus resultados, sí que es verdad que pues se mantiene más o menos entre el top 5 el top 10 aunque es verdad que ahora Leclerc que esta carrera fue un poco accidentada. Pero Hmm. bueno, que ahora mismo les separan 12 puntos, si no me equivoco, y pues claro, deja un poco preocupante a la gente de Mercedes porque pues se esperaba un mejor ritmo, bueno, un mejor rendimiento en general del monoplaza y también de los pilotos. Vale, y ahora sí nos centramos en los que en efecto sí que consiguieron entrar en ese resto del top 10, no los que nos esperábamos que lo pudieran hacer, que es lo que hemos comentado ahora, sino los que lo consiguieron, que fueron Pierre Gasly, que acabó en sexta posición, Lance Stroll séptimo y Fernando Alonso noveno por parte de Aston Martin, y Alex Albon, que por fin, después de tres carreras, pudo acabar una carrera y además la pudo Sí. acabar en los puntos. Josema, ¿cómo viste esta otra parte, digamos, de la parrilla? Digamos, los que se colaron, aparte por supuesto, Nico Hülkenberg. Porque, bueno, aquí tenemos un poco de todo. La única escudería que repite es Aston Martin con esas estrategias arriesgadas, con Lance Stroll, sobre todo, digamos, en el primer stint, que le salió muy bien, y a Fernando Alonso en el segundo, que no le salió tan bien. Y después a Pierre Gasly y a Alex Albon, que también consiguieron colarse. Hubo un Esteban Ocon que no hizo ninguna parada y consiguió estar en posiciones bastante elevadas durante una gran parte de la carrera, pero luego bajó. Así que bueno, ¿cómo viste este grupito, Josema, de pilotos, el tema de la estrategia y demás del rendimiento de estos pilotos? Pues aprovechando las circunstancias. Sí, ¿no? Es lo que les tocaba, porque había caos, como hemos dicho, la lluvia estaba volviendo a todos los estrategas, estaba poniéndoles a los estrategas en la cabeza como un bombo, Leclerc teniendo varias excursiones por la grava, Russell no estaba muy bien, los rookies autoeliminándose como si el que acabara fuera tonto, por no decir otra cosa. Entonces, claro, pues al final tienes que estar acertando la estrategia, tienes que estar ahí siempre. Y es lo que supieron hacer estos equipos. Es verdad, por la parte, me voy a centrar un poco en Alonso. Sí que es verdad que no entiendo muy bien por qué pararle tan pronto, ¿no? Porque estaba séptimo u octavo, ¿no? Estaba en una buena posición. Entonces, no entiendo por qué le paras tan pronto.
Sí, pero espera, para, Josema, claro, antes de entrar vale. en el piloto asturiano, sí que me quería centrar un poco en el resto, ¿no? Por ejemplo, Pierre Gasly supo aguantar ahí bastante. La verdad es que el Alpine es siempre un hueso duro de roer. Cuesta mucho adelantarle, le costó bastante a Hamilton, le costó bastante a Verstappen y supo parapetarse en estas buenas posiciones. Luego Albon, estábamos comentando, ¿no? La mala racha de Williams y da la sensación ahora que por lo menos esta carrera ya un poco tranquiliza las aguas porque ya es un octavo puesto que no está mal. Es verdad que no al mismo rendimiento que al principio de temporada, pero oye, ya algo al menos aceptable, que no es lo que está sucediendo hasta Sí, bueno, y también se las lograron carreras. Y Carlos colar do, en Q3 sí, ¿no? Williams, o sea que es un paso adelante, Exacto, en exacto. teoría. Y Carlos duodécimo, que por lo menos también estuvo competitivo. Entonces, sin entrar tampoco demasiado en el caso de Fernando, que lo quiero comentar después, cómo viste a esta serie de pilotos, ¿no? Si quieres meter a Pues Lance. claro, no, a ver, es más, no hay mucho más allá de lo que he dicho, más allá de que pues se dieron estas circunstancias y estas personas, bueno, estos pilotos pues supieron aprovecharlas también ayudados por las estrategias. Simplemente es que no tengo mucho más Vale, ya que vale. añadir, o sea, por eso me he ido a lo de Fernando, porque ahí sí que tengo un poco más. Vale, pues si te parece bien, entramos ahí. Y en lo que respecta a Aston Martin, sí que hubo un poco de polémica por el tema de las estrategias. Mm. Lógicamente, pues es una carrera muy difícil de leer, en la que hay que Oh, tomar, genial. en la que hay que tomar riesgos. Y da la sensación de que aquí fue el piloto español el que se llevó la peor parte, ¿no? Porque sin ser tampoco un desastre, porque tampoco me pareció ningún desastre ninguna de las dos paradas, creo que no fueron buenas. La Ujú. primera un poco por tardía, y la segunda un poco por quizás lo contrario, ¿no? Por quizás Sí. demasiado eh, adelantada, un tanto precipitada. Así que, Ramón, cómo viste a Aston Martin? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes las decisiones que tomaron? ¿Crees que son justificables? ¿Cuál te parece peor de las Mm, dos? A ver, sobre todo la segunda, creo que cuando le hacen entrar demasiado pronto a Fernando, creo que es cuando él también se queja, ¿no? En radio, que dice que pues siempre las malas decisiones Sí, le afectan a él. Sí, la verdad que pues Aston Martin pudo gestionar mucho mejor. Es verdad que es lo que dice Nochu, ¿sabes? Que cuando pasan este tipo de cosas, cuando hay este tipo de situaciones donde entra la lluvia, que aunque hayan tantas predicciones y tantos radares y tal, es impredecible pues pasa lo que pasa, que es un caos y te ves un poco entre el caos, ¿no? Total de no saber dónde elegir. Entonces, sí, sí que es verdad que Alonso pues pudo tener una estrategia por parte en el muro pues mucho mejor para poder, porque encima estuvo como he mencionado antes, ¿no? Que estuvo al principio de la carrera, estuvo incluso superó su séptima posición que tenía de partida, sí, estuvo hasta aquí, creo, sexto, quinto, no recuerdo bien, y acabó bajando hasta el fondo de la parrilla, perdió mucho tiempo con esa parada, y al final, pues bueno, acabó salvando, es verdad, esos 2 puntos quedando en la novena posición. Y sí que es verdad que el único beneficio que parece que salió fue Stroll, que pudo incluso haber quedado quinto, si no me equivoco, y se vio ya sobrepasado por Gasly por Verstappen, que pues obviamente, sobre todo Verstappen es bastante más superior que Aston Martin. Pero sí, la que Aston Martin siempre pues tiene ahí una tarea pendiente, ¿no? Con el tema de la estrategia y sobre todo cuando vienen este tipo de problemáticas con la lluvia repito, ¿no? Son impredecibles y tienes que gestionarlo de la mejor manera posible. Pero bueno, otra más que sí que es verdad que, macho, que todo lo que pasa con Aston Martin es verdad que le afecta al pobre de Fernando. No, está tocado por... Sí, sí, no, una no varita. sé, no sé por qué está tocado, porque es que Por esa por decisión, una o rama de sea, árbol, porque claro, varita no. O sea, sí, sí, no, o sea, o le ha virado un tuerto o se desde encontró un luego. gato negro por la calle en plena noche, porque es que esa parada tan temprana no la llego a entender, Hmm. porque es que está en el momento en el que está, en el que para y va sexto, va séptimo o octavo, tiene muchos puntos. Y escucha, imagínate si llega a copiar a los que están, porque es que es, en teoría, lo que también un poco lo que tendrías que hacer, ¿no? Estás allá arriba, copia al resto, o sea, Claro.
Hmm. Intenta que tu estrategia concuerde con los de arriba, porque es la gente contra la que estás compitiendo. Es que esa es tu competencia. Entonces, pues vas a ir a una estrategia similar a la que vaya tu competencia. Stroll no tenía nada a perder, estaba, no sé si después decimos séptimo, decimoctavo o casi último. Y Sí. dijeron, bueno, nos tenemos el triple, si sale bien, si no, pues bueno, hay otra más. Pues no, salió bien, se metió cuarto. O sea, es Sí, que la estrategia le salió redonda Tercero, tercero. y claro, Va a o ser tercero. sea, no, no, Stroll, Stroll, Stroll. Sí, sí, no, Stroll llegó a ser tercero, lo Bueno, pasó. verá, verá, llegó a Hulkenberg. ser tercero, es verdad, correcto. Llegó a estar tercero y, escúchame, que al final, vale, con Stroll lo entiendo, pero con Fernando no. ya. Porque es que, o sea, al final, ¿cuánto? A ver, ¿ha perdido cuánto? ¿Dos o cuatro puntos? Es que eso, en la situación en la que está Aston Martin, esos son muchos puntos. No, y además Son muchos. que sabiendo la capacidad de Alonso con unas buenas condiciones, yo es que le daría muchísima más preferencia a una buena estrategia con Fernando que con Lance, ¿no? No es porque me pilla a mí, Exacto. pero pues me refiero sabiendo que el denominador común es que si Alonso tiene unas buenas condiciones, tanto en pista como en cuanto a las decisiones de estrategia, sus manos son las que son y puede hacer maravillas, ¿no? Que nos lo ha demostrado esta temporada por no irnos mucho más lejos. Entonces, no entiendo por qué no sé, un vacío ahí de mente para los de Aston Martin cuando se trata de Alonso, porque deberían apostar, joder, lo digo no porque, ya te digo, porque sea español ni nada, es por el talento que tiene, deberían de apostar por él mucho más y estudiarse mejor las estrategias que le hagan porque todo lo que le hagan y le beneficien va a ser mucho más beneficioso para el equipo. O sea, y eso que tienen que estar contentos porque es, creo que el primer gran premio en el que meten a los dos en puntos, pero podría haber sido mucho Es mejor. posible, sí. Alonso puede trepar mucho más posiciones que Lance, o sea, desde luego. Si no, o sea, te doy toda la razón. Yo creo que Fernando, si le mantienen en en la estrategia a la que iba, ¿no? Y copia copia a Ocon, a Albon, tal. Yo creo que igual podrían haber, o sea, bueno, podría haber estado en la posición de Stroll. Te lo puedo llegar a comprar. Claro. O sea, Stroll o sexto, más o menos. O sea, la posición de Gasly, diría. Sí, bueno, nunca lo sabremos. Quizás yo creo que el propio Fernando también se siente un poco frustrado porque envidia también la situación de Hulkenberg, ¿no? Porque dice, ostras, Mm, que esto es, de Sauber a Aston Martin, pues no hay tanta diferencia, ¿no? Y dices, bueno, si me lo hubiera montado bien, quizás el podio lo podría haber hecho yo, ¿no? Pero ah, claro, bueno, es que con Hulkenberg o al sea, ¿qué final te vas a es perder? Y Fórmula salías último. uno, en este Es que caso salías último sería, con sería Hulkenberg. Fórmula uno ficción, y es que es eso. Sí. Eso, yo no creo que sea, no vamos a beneficiar a Stroll porque yo qué sé, porque es el hijo del dueño, no creo que vaya por No, no, ahí, no. sino es un poco más circunstancial, ¿no? También porque, sobre todo, es esa estrategia inicial la que ayuda y le viene muy bien a Lance Stroll, pero es que era una estrategia inicial, y esa jugada que hace, que la hace porque precisamente se la puede permitir. Porque Stroll partía de muy, muy atrás, y es que incluso tenía una parada gratis en ese momento, ¿no? Cuando para poner, él sale con intermedios, como sale todo el mundo, pero lo que hace es poner neumáticos de seco simplemente para 6 vueltas, 6 vueltas, o sea, un lapso muy, muy poco de muy poco tiempo, porque sabían que luego iba a volver a llover, y él sabe, y ellos tienen la suerte de que les coincide muy bien, y consigue sacar beneficio. Y claro, como después tienen que parar todos porque esos intermedios no llegan hasta el final, sino que necesitan también parar, pues ahí ya Stroll ha ganado mucho tiempo. Es verdad que ha hecho una parada más, pero ha ganado mucho tiempo con el seco, y luego en la parada de intermedios no pierde nada, porque también el resto también tiene que volver a parar. Entonces ahí sí que consiguieron con Lance, pues hacer una buena estrategia que le coloca en esa tercera posición. Luego Lance, en ese último stint con los blandos, la verdad es que se le vienen los neumáticos abajo, y no consigue mantener el coche
ni la posición y acaba cayendo en una séptima posición que desluce un poco porque podía, yo creo, quizás haber sumado un poco algunos puntos de más, como ha hecho el propio Nico Hülkenberg. Pero en el caso de Fernando, creo que esas protestas, sobre todo por esta primera parte de la carrera, donde está la gran diferencia con su compañero, creo que son un poco exageradas, porque claro, Fernando está en una posición mucho mejor en la que debía ser más conservador, creo yo, como lo fue Aston Martin. Quizás demasiado, quizás tendría que haber parado un poquito antes, vale, pero yo no acepto lo de no tenía que haber hecho la misma estrategia de Lance. Era muy difícil y muy complicado también plantearlo en la situación de Fernando en ese momento. Sí que me parece un poco más criticable la segunda parada, ¿no? Porque ahí sí que Efectivamente. toman el riesgo. Yo creo que también ven y están un poco supeditados a decir, ostras, es que Stroll, el compañero que salía tan por detrás, al final ha acabado superando al otro piloto del garaje. Vamos a arriesgarnos ahora con Fernando, ¿no? Y vamos a ver si así lo compensamos un poco. Y ahí se equivocan. Tampoco se equivocan del todo, porque también a Fernando eso le da una ventaja de tener los neumáticos más calientes que el resto y poder superar varias posiciones que quizás si lo hubiera hecho al mismo tiempo que lo hubieran hecho el resto, pues no hubiera perdido. Es verdad que no hubiera perdido lo que pierde en las primeras vueltas, pero tampoco hubiera tenido la ventaja después. Entonces creo que ahí quizás haber parado una vuelta, ahí la clave hubiera estado parar una vuelta o dos un poco más tarde de la manera y de esta manera pues hubiera tenido el doble beneficio, ¿no? El de parar un poco antes que el resto y tener esos neumáticos un poco más calientes a la hora de pelear y a la vez tener los neumáticos más frescos para no sufrir tanto en ese inicio de stint con los neumáticos y que no se hubieran venido abajo, que es lo que le pasó al final, por eso le superó a Alex Albon, porque le vino abajo también. Los neumáticos tuvieron graining ambos, así que quizás si me tengo que criticar algo, criticaría la segunda parada Sí, y yo no me metería en esto de no, Totalmente de acuerdo. Lance Stroll tiene preferencia por ser quien es. No, no creo que sea así, creo que las circunstancias lo llevaron igual que el propio Hulkenberg, ¿no? Y yo creo que quizás se podía haber quejado por Toledo, pero no, es que no tiene sentido, no le doy veracidad a eso más allá de lo segundo y que también creo que hay que dar aquí un palo, que los pilotos son muy quejicas y Fernando también lo es y siempre, claro, a siempre, mí son muy quejica, estas siempre. declaraciones de "Oh, me gustaría tener los ingenieros de pista de Stroll, pues mira, es que yo creo que él es suficientemente inteligente para saber que es que Stroll estaba en otra situación, venía por detrás, podía arriesgar mucho más que él y es completamente comprensible. El propio Lance también es muy quejica, de hecho no sé si habéis visto esa radio final en la que Ah, sí, en la sí. que, bueno, el ingeniero ya le dice, oye, pues ha sido un poco difícil mantener el coche en pista, pero bueno, al final un buen resultado, séptimo puesto. Y dice Lance Stroll, bueno, ha sido dificilísimo. E incluso dice, ¿no? A piece of Es shit. la mayor mierda que he conducido en mi vida o algo Efectivamente. así, ¿no? Me parece ya, además, shit está mal considerado como la palabra que empieza por F en inglés, como algo de mala educación, ¿no? Entonces puedes decir que es inconducible, pero decir esa palabra que es mierda, pues también lo eleva a un escalafón más 10 alto. puntos menos, 10 puntos menos en el mundial. No, no, pero más allá. Pero no, pero yo no lo digo porque esté mal, lo digo porque esté mal de cara a la fábrica, ¿no? Jolín, que Sí, han hecho ya. una buena estrategia contigo, que estáis mejorando, que has conseguido puntuar, que llevas unas carreras, además, en su caso particular, llevas unas carreras muy malas como para, Es que para, exacto, él no está, como él no está ni para para hablar, o sea, no estás para exigir Bueno, y ujú. hablar de esa manera tan destructiva en una carrera que además te salen bien las cosas, porque, bueno, te podrían haber salido mejor, pero acabas séptimo y acabas con los dos coches en puntos, pues me parece un poco excesivo. eso tiene una fácil solución y él la tiene en casa. Que su padre ponga más cacaos y ya está. ¿Es así? No, bueno, en este caso un tiro de orejas, ¿no? Porque por aquí se ha excedido un poco su hijo. No sé, como hacían nuestros padres, un par de hostias y ya Y ya leí, a está. seguir. A la próxima Pero callas. no, violencia, violencia no la queremos, pero disciplina sí, creo que aquí se excedió un poco de su cuenta. Y hablando de cuentas, hay que hacer un poco de repaso del Mundial.
cómo ha quedado la situación, porque la verdad es que se queda bastante interesante después de esta carrera. Hemos comentado, ¿no? La victoria de Lando Norris, que unida al mejor resultado que consiguió y también la victoria que consiguió en la anterior carrera en el Gran Premio de Austria, pues va recortando esos puntos, esa diferencia que sobre todo se agravó bastante con el abandono en Canadá y nos deja de nuevo un mundial pues todavía más apretado, ¿no? 226 puntos para Norris, 234 para Oscar Piastri, 8 puntos solo de diferencia entre ambos, solo una victoria de diferencia, 5 victorias de Oscar Piastri, 4 de Lando Norris, 10 podios para ambos. Luego también, ojo, interesante la pelea también por el tercer puesto del mundial, porque está Max Verstappen con 165 puntos y George Russell con 147, es decir, 18 puntos de diferencia. Vamos a ver Mercedes si puede mejorar un poco, porque como hemos comentado en este episodio, pues vienen un par de carreras, sobre todo Austria, ¿no? Que nos dejan bastantes dudas. Esta también, pero bueno, vamos a achacarlo quizás al tema meteorológico. Y bueno, ya cierra ese top 5 Charles Leclerc con 119 puntos, seguido de Lewis Hamilton con 103. En el Mundial de Constructores, de nuevo arrasa McLaren con ese primero o segundo, con 460 puntos, duplicando ya al segundo clasificado, que es Ferrari con 222 puntos, seguido de Mercedes con 210. Es decir, apenas 12 puntos de diferencia para ese segundo escalafón del Mundial de Fabricantes en este caso, que como hemos ido comentando durante toda la temporada, la verdad es que está bastante disputado. Tenemos a Red Bull, la escudería austríaca, con 172 puntos. Y luego viene el lío. Viene un lío que además ahora se ha acrecentado con este gran resultado de Nico Hülkenberg, también de Aston Martin. Es verdad que ha podido reducirlo un pelín y como hemos dicho, se han calmado un poco las aguas. Ahora en el caso de Williams, que venían unas carreras bastante desastrosas, con una carrera ya al menos aceptable, tampoco es ninguna locura, pero por lo menos aceptable, porque Albon ha podido acabar y además acababan puntos, y Carlos pues ha podido competir al menos y ha quedado cerca de ellos. Williams con 59 puntos, todavía tiene un cierto margen, pero a partir de ahí ya viene todavía más lío, ¿no? Porque tenemos a Sauber con 41 puntos, que escala hasta esa sexta posición con este gran resultado y este gran podio de Nico Hülkenberg. Y RB, que le podemos aplicar ahora mismo la misma filosofía y los mismos recados que decíamos antes a Williams, ¿no? Porque estos también tenían bastante, un pequeño colchón, no tan grande como el de Williams, pero sí que una pequeña ventaja respecto a los Sauber y Aston Martin, y ahora mismo ya se ha disipado. Esta carrera además han estado especialmente mal, entonces si estás mal, pues poco a poco te van a recortar el resto, aunque se reparta bastante los puntos, porque ahora mismo RB, de hecho, ya la ha superado Kick Sauber y se ha visto empatado con Aston Martin con 36 puntos y Haas con 29. También ha sumado Alpine con el caso de Pierre Gasly, pero estos sí que están un eh, poco más atrás, ¿no? Un poco más en el fondo, simplemente con 19 puntos. Es que fíjate, ¿no? Es que Alpine lleva 19 puntos en toda la temporada y Hülkenberg solo con esta carrera ha sumado 15 puntos. Las cosas, ¿no? Que tiene la Fórmula Uno y la vida también en este caso. Sí. Entonces, habiendo hecho este repaso, en este caso en este episodio con gran profundidad de lo que es el Mundial, lo que ya simplemente nos queda es seleccionar a los pilotos buenos y peores, o los aspectos peores de este fin de semana. Ramón, ¿con qué te quedas para lo positivo y para lo negativo de este Gran Premio de Silverstone? Bueno, lo positivo, a ver, es obvio, ¿no? Y creo que ahí coincidimos todos que me quedaría con Nico por, pues, bueno, por el significado especial de este podio, que es su primer podio en la Fórmula Uno. Una buena carrera también gestionada por tanto como por él como por su equipo, así que yo me quedaría con él, ¿no? Que creo que ha sido como el protagonista sin estar ahí lo que es el máximo al escalón del podio, pero ha sido el protagonista de la carrera. También quita, bueno, obviamente obviando, ¿no? Que ha tenido también
un significado especial también la victoria de Lando, que ha sido pues su primera victoria en casa con McLaren y demás, así que, pero bueno, me voy con Nico. Y en cuanto al punto negativo, pues yo me iría, le voy a dar un poco de caña a Leclerc. La verdad que me pareció una carrera que no se le dio muy bien, no la supo gestionar tanto en la lluvia, no supo manejarse en suelo mojado, así que me iría con Leclerc porque pues decepcionó un poco, ¿no? O sea, yo entiendo que pues bueno, estas situaciones a veces son inmanejables, pero oye, que también que no puedas entrar ni en los puntos, hijo, me parece ya un poco preocupante, pero bueno, me voy con el Monegasco. Josema, ¿tienes alguna alternativa o opinas lo mismo? Opino lo mismo, sí que es verdad que en cuanto a la aperturita, sí que me gustaría darle un pequeño tirón de orejas a Aston Martin por la estrategia que tuvieron con Alonso, pero más allá de eso, pues concuerdo con Ramón. Leclerc no lo hizo nada bien durante la carrera, perdió mucho, cometió varios errores y luego, pues, a ver, la parte positiva no hay color, es Hülkenberg sí o sí. De acuerdo. Y, Mm. y vamos a la votación, no sé si, igual ahora me sorprende a alguien, ¿no? Pero quizás más sencilla de toda la temporada. El novato de la semana me quedo contigo, Josema. Te doy los honores, ¿no? De anunciar, porque creo que aquí no va a haber demasiado debate. No, a ver. ¿Puedo contar a Fernando Alonso como rookie? Es que No, es lo que iba a decir, hombre. Se puede meter, ¿no? A Fernando, bueno, ¿no? si no fuera algo que lleva 25 no, no, no sé. En fin, Jo. bueno, un añito Bueno, arriba, un añito abajo, la verdad que quizás No pasa nada. podríamos hacer bueno, el arreglo, ¿no? Pero vamos a ponernos serios, va a no hay ser que no. color, es el único. El único que acabó, que fue Berman, De acuerdo. o sea, que tampoco hizo Sí, mucho no, no, Berman. no, no hay mucho debate. No tuvo una carrera para tirar cohetes, pero es el único que sobrevivió a estas Se chocó condiciones. con su compañero, hay que decirlo, ¿eh? Se chocaron También. ambos Haas. Sí, En Brooklands. Sí, sí, es verdad que fue un choque así como también en horizontal, ¿no? Porque ambos hicieron un trompo y tampoco fue demasiado perjudicial, ¿no? En cuanto a No, de romper, hecho, los dos pudieron acabar la en carrera. cuanto a romper piezas, ni tuvieron que hacer ninguna parada por ello. Pero bueno, lógicamente perdieron mucho tiempo. Esto es la Fórmula 1 y cualquier cosa se paga. Y bueno, es un escenario que nunca quieres ver, ¿no? Desde luego, siempre que sucede, me acuerdo de Tony Cuquerella, ¿no? Y la mano a la cabeza porque es súper pesadilla. Y lo entiendo, porque Cómo no acordarse del bueno de Tony en estas la, situaciones? la- es que lo peor que puede pasar desde el punto de No, vista a del ver, de verdad es eso, compañero es lo peor que debe pasar. y del muro, pero hay que decir que dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, no fue demasiado excesivamente perjudicial y tampoco creo que fuera una acción demasiado fea por ninguno de los dos pilotos. Tampoco tengo entendido que haya habido ninguna gran disputa luego en zona mixta entre ambos, como por ejemplo hubo, ¿no? Antes hemos recordado lo de Magnussen y Hülkenberg, que luego fueron compañeros, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo, Ramón, que opinas lo mismo. Nos quedamos con Berman. Sí, sí, lo que sí que os quiero preguntar es si también estáis de acuerdo con lo que he dicho al principio de este episodio, de que ha sido el mejor Gran Premio de la temporada. De largo. Sí, quizás sí, Canadá también sí. estuvo bastante entretenido. Hubo Mm. quizás un pelín más de pelea por el primer puesto. Es verdad que aquí los McLaren se han ido bastante alejados, pero mucha acción, ¿no? Mucha acción, mucha Sí, variabilidad. sí, sí, sí. Sí, yo además también por la pole de Verstappen, después no, o sea, es Mm, decir, que tuvo una variedad, no fue como todo un fin de semana de todo un equipo, Claro. sino que fue un poco de todo. Y vale. además también el hecho del podio de Hülkenberg, no es por ser pues muy repetitivo, pero es que le hace mucho también especial, o sea, demuestra un poco Pero- el caos que fue la carrera. O sea, por eso sí que diría que sí. Muy bien, pues Y también, perdón que te corte, Josep, sí, aquí dime. desde, si no, si es que me escuchan desde Inglaterra, por favor, McLaren, no quitéis los liveries plateados, en plan, no sé por qué los ponen naranjas, o sea, dejarlos plateados, es que no entiendo, joder, si son preciosos, tío, es que de verdad, me cuesta No, tanto. no, no, de hecho podrían, o sea, las partes que había papaya del morro,
podrían quitarlo, ¿eh? O sea, También, eso. también, o sea, O sea, que sea todo como los todo McLaren de los plateado. 2010, Es que de incluso los hasta competitivos de 2010. el patrocinio de Chrome ahí en grande, que yo no lo he detestado, hasta queda bien en plateado, por favor. Sí, McLaren, sí. dejar el livery plateado, por favor. Ya está, no digo más. Please, do it. Please, por favor, please. Bueno, pues dejamos esa Por petición favor. a nivel estético para la fábrica de Woking. Y vamos a pensar ya, vamos a poner en modo Bélgica, el circuito de Spa-Francorchamps, Ñam. gran, gran circuito que lo tendremos dentro de, bueno, tenemos 2 semanas ahora sin Fórmula Uno. El día 27 de julio a las 3 de la tarde se disputará esta carrera, si no hay ningún evento meteorológico que lo impida, como sucedió en su día, que se celebró de aquella manera. ¿Qué esperáis vosotros de este Gran Premio? Que ojalá, ¿no? Mejore, por todo lo que hemos comentado, ojalá mejore a Silverstone, ¿no? Es muy, muy complicado, pero sería una gran noticia, desde luego, que pudieran mejorar esta gran carrera que acabamos de disfrutar. Josema, ¿qué te esperas de Spa a nivel estratégico, a nivel de rendimiento de los diferentes monoplazas, que como hemos dicho durante esta temporada y además se evidencia con algunos resultados? Depende mucho, muchas veces, ¿no? Del circuito que te toque y las características del mismo de cara a condicionar el resultado final de las carreras. Pues va a ser un gran premio en el que el motor te cuente mucho, porque vas más de la mitad de la vuelta, o si no, casi 3 tercios de la vuelta, no, casi 3 tercios, casi 2 tercios o 3 cuartos de la vuelta los llevas Sí, a fondo, ¿no? con el pie a tabla. Va a ser un circuito de motor, un circuito en el que probablemente sea una parada y no tenga mucha más historia. Y veremos a ver cómo se comporta el clima de las Ardenas, que suele ser también un poco traicionero. Mm. Ramón, Pues un poco lo de Josema, sobre todo también teniendo en cuenta el tema de la meteorología, porque ya sabemos que en Spa es un circuito bastante propenso a la lluvia, así que a esperes un poco de lo que pase, de las predicciones que hayan dentro de 2 semanas, pero serán importantes desde luego porque siempre han sido muy determinantes las condiciones meteorológicas en Bélgica. Y nada, pues sí, un circuito donde pues es verdad que lo más importante es un poco la velocidad. Tampoco hay mucha estrategia que hablar. Es como dice Josema, será una carrera mejor que se quedará en una parada, así que ahí ganará el que tenga la mejor velocidad punta y pues las mejores manos, seguro. muy bien. Pues no sé si os ha quedado algo que queráis añadir, que algo Bueno, para no sé Pues si... bueno, tuvimos aquí Sí. categorías inferiores y tuvimos doble podio de Mari. Uno de ellos fue victoria en la carrera del domingo, en la Fit to Race. Y eso le aupa hasta la cuarta posición el Mundial. Sí que es verdad que está pues, como 50 puntos aún por detrás del líder, que es el brasileño Rafael Camara, pero eso le mete un poco ahí de lleno en el ajo, y eso también ayuda a a Campos a ocuparse a la primera posición del campeonato de equipos. O sea que el fin de semana de Fórmula 3 de Campos ha Mm. sido muy bueno. También he de decir, Mari Boya el fin de semana pasado en Austria también tuvo un buen fin de semana. No sé si será el efecto Aston Martin, ¿no? Porque recordemos, Mari Boya pasó la semana pasada a ser integrante de la Academia de Aston Martin, así que igual es ese efecto. Ramón. No sé. Nada, yo sí quería bueno, preguntaros también si habéis visto la película. No sé si, que también es algo que es No, la parte voy del... a ver este miércoles, así que cero Ah, spoiler. pues nada, me callo, me callo, me callo. Yo sí que lo he visto. ¿Sí? ¿Te Sí. gustó? Pues podéis hablarlo fuera de cámara. No, hombre, no voy a hacer para poder decir mi No, no, opinión. No no, hagáis eso spoiler, por favor, solo pido eso. No, pero está muy chula, te gustará, Puedo está decir mi bastante opinión guapa. sin decir spoilers, ¿no? A Sí, mí, sí, sí, hombre. Obviamente. bueno, quizás escriba incluso crítica cinematográfica, que es algo Ojo. que me gusta Oh, madre mía. en Frente al Gamba, así que también a los oyentes que estén por aquí les invito a que se pasen por esa sección de Nostra Sport, porque además es una época muy de Frente al Gamba, ¿no? Por muchos festivales de música, así que hay Sí, bastante actualidad por ahí. mucho ocio.
y a mí me gusta de vez en cuando escribir también críticas cinematográficas, no necesariamente vinculadas con el deporte, como es esta carrera, como es esta carrera, no, esta película, que a mí, sinceramente, en resumidas cuentas, tampoco me quiero alargar mucho. eh, a ver, tenía mucho miedo, sinceramente, de esta película, porque pues, el miedo de que sea algo muy comercial y que sea súper simplón la trama y demás. Sí, sí, sí. Y he de decir que, al menos que no me molesta. Es una película que no me molesta. O sea, me parece, está entretenida, no es ninguna gran obra. Lógicamente el reparto de esta calidad, de Bardem, Brad Pitt, pues ayuda bastante. Pero bueno, aún así, pues, bueno, Sí, está bien. Yo creo que lo que es destaca una más película sencilla. para mí es, sí, o sea, el argumento es muy sencillito, Sí, tampoco. O sea, y es esto no es sobre ningún todo, spoiler, sí, pero lo que es el montaje y todo me parece exacto. una locura. Eso me parece una Es bestialidad. una O película creo sea, que es muy recomendable para ver en el cine, porque a nivel de sí, producción es una es película, una locura, es una es locura. una película impresionante en la que, bueno, yo alucino, yo no sé exactamente todo cómo lo han hecho, porque Sí, cómo han porque colado sí, todos los coches ahí, cómo han colado el coche sí. este nuevo, si es que han grabado realmente con los Ferrari, con todos estos, los No, sí, planos. sí, o sea, grabar con los Ferrari y esto No. lo grabaron porque he visto imágenes por Twitter de las Sí, sí, no, grabaciones y con los coches y tal. aparecen todos los Y, coches y la verdad es que, bueno, se nota ahí que hay un montón de dinero, hay una producción muy y grande detrás. hay que decir, que eso tampoco es ningún spoiler, Josema, esto literalmente son 2 segundos. Buen cameo de Alonso, ¿eh? ¡Oh! No, ¡Oh! no, no, Me has dado ganas. hay un cameo de Alonso, Es bueno, cierto, ya es está, con cierto. eso te digo todo. Van apareciendo todos los pilotos. Es gracioso también, por ejemplo, el caso de Sí, Magnussen, que aparece en varios accidentes. sí, sí, sí. Perdona, perdona que lo diga este detalle, pero Pobre Magnussen, tío. que fuera precisamente Magnussen. Pero sí, sí, de una manera u otra van apareciendo todos. Sí, Recuerdo que había sí. bastante gente en el cine cuando fui a Mm. verla y hubo bastante rum rum en los momentos en que aparecía en No, plano. no, nosotros en el cine, los que estamos ahí, que también estaba la sala bastante llena, empezamos a aplaudir cada vez que salía Alonso. En Sí, plan, ¿no? siempre, te lo juro, aplaudíamos, pero todos, al unísono. O sea, era una locura porque era Para literalmente algunos, un segundo que ¡Eh! salía, todos aplaudiendo. para algunos Y también ha sido también, un acontecimiento por eso, pero bueno, no deja sí. de ser No, no, pero bueno, te es hace una gracia, te hace interpretación en la que gracia. hacen de ellos mismos. Porque es Sí, sí, exactamente, curioso que es algo exactamente. que no suele suceder, Efectivamente. Y no es por suele nada, suceder pero en el cine. el caso del protagonista de Sonny Hayes es muy, muy similar a Alonso, ¿eh? No es por nada y es por darle mucha más bombo a Alonso, Mm. pero si te pones a repasar, aunque ya lo verás, Josema, te pones a repasar un Sí. poco el personaje y, digamos, la trayectoria a sus espaldas del protagonista, no se va muy lejos de Alonso, ¿eh? Ahora es cuando ha En pasado el algunos, personaje en Fernando Alonso. Sí. No, pero yo creo que sí, en plan, yo creo que se han basado un poco en Alonso, ¿eh? La verdad. No sé si Giuseppe está de acuerdo conmigo, pero yo Tiene diría que algunos una fuente de inspiración grande ha sido Alonso, ¿eh? Tiene algunas similitudes. Bueno, Brad Pitt Sí. en alguna entrevista también ha hecho alguna referencia al piloto Mm. asturiano. Pero bueno, creo que es algo de entretenimiento para disfrutar. Los que además les guste la Fórmula Uno también lo podrán apreciar. Pero bueno, también nos animamos a que no sea esta la única película que veáis todo el verano, Exacto. ¿no? No, no, no. Sé Esperemos que que no. Aunque también, bueno, el cine ahora no da para mucho, ¿eh? bueno, Es pero verdad. siempre hay algo que se pueda Mm. rascar, siempre está bien. Sí. Pasarse por ahí, cultivarse y ver historias diferentes. En este caso, si es a través de la Fórmula Uno y de esta manera, una producción tan grande y tan espectacular en la que la propia Fórmula Uno ha colaborado y en el que uno de los productores es Lewis Hamilton, hay que decirlo. Vaya, es verdad. Pues imagínate, todavía más ganas de ir a ver la película, ¿no? Entonces, pues Sí, bueno, si ya, imagino, aunque queráis comentar algo, ya tenemos que cortar, lo siento. sí, 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 se Hablamos nos va a dar el tiempo. dentro de 3 semanas con esta carrera de Spa, que esperemos que no sea la última en este circuito de Bélgica y que bueno, pueda estar, si no a la altura, al menos a un nivel similar a este Gran Premio de Silverstone, con el que ya estaríamos bastante satisfechos. Un placer como siempre, Ramón, Josema, Igualmente. todos los oyentes que sigan ahí. Ande, nada. Muchas gracias.
por escucharnos y nos vemos dentro de 3 semanas. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.